Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Entrevista Ágora. Hoy estamos con un invitado muy especial para contarles acerca de las actividades y de los proyectos que se llevan a cabo al interior de la Universidad Surcolombiana. Hoy queremos contarles un poco acerca del tema de la investigación que se viene adelantando y de todo este proceso que se vive al interior de la institución. Y por eso hemos invitado al profesor Alfredis González Hernández. Él es psicólogo de la Universidad Surcolombiana, además es especialista en estadística aplicada, investigador senior según el Ministerio de Ciencias y además es el coordinador de la maestría en neuropsicología clínica. Hoy estamos aquí, profesor, en muy buenas tardes, para hablar del estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la enfermedad Alzheimer en adultos mayores del sur colombiano en los departamentos de Huila y Caquetá. Sí, señora, muchísimas gracias a la universidad por la invitación, pues para poder comentar un poco acerca de todo lo que se desarrolla en el proceso investigativo, pues poderlo dar a conocer a la comunidad académica. Profesor, vamos a empezar contándole a la gente de qué se trata este estudio que ustedes vienen adelantando. Bueno, primero pues comentar un poco pues el contexto. Como usted bien menciona, esto está articulado a un grupo de investigación Mide Neurotsi, que tiene más de 20 años de experiencia en el campo pues investigativo. De hecho, fue una de las primeras líneas con las cuales nosotros iniciamos, que es la línea de neuroenvejecimiento normal y patológico. Un proyecto de investigación que arrancó por allí, por el 2002, donde inicialmente trabajamos en torno a la prevalencia de las demencias. Pues a lo largo de este recorrido, pues no hemos estado solos, sino que desde luego, pues al ser un grupo ha sido un trabajo interdisciplinario entre profesionales de diferentes áreas, donde tenemos como lenguaje común las neurociencias. Entonces allí estamos desde la psicología, la neuropsicología, la neurología, la psiquiatría, endocrinología. Entonces hemos venido trabajando a lo largo de estos años, inicialmente con la prevalencia de las demencias, y hace algunos años en compañía de unos colegas, particularmente también de un colega que nos acompaña en estos procesos investigativos, de un colega del Reino Unido, estamos trabajando en la validación de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer. Profe, el Alzheimer es una enfermedad que preocupa a muchísima gente, sin embargo, muchos no saben de qué se trata, en qué consiste exactamente, si hay una cura o no la hay. Y bueno, hablemos de qué se trata este marcador cognitivo. ¿Qué es exactamente lo que ustedes quieren conseguir? Sí, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Lo que sucede con esta enfermedad o esta alteración del cerebro es que una vez se identifica en el sujeto, empieza un proceso de deterioro agresivo en el cerebro de ese paciente, de esa persona, y fácilmente pues va a afectar, inicialmente afecta sus procesos de memoria, afecta a otros procesos básicos como la atención, el lenguaje, el componente ejecutivo, y va avanzando pues de manera agresiva hasta que pues invade todo el cerebro y finalmente pues el sujeto va a morir de esta alteración. ¿Por qué es importante investigarla para nuestra región? En nuestra región tenemos una prevalencia del 23.5%, que fue el primer estudio que desarrollamos de prevalencia, ¿sí? Para hacernos una idea, a nivel nacional se ha calculado entre un 6 a un 8% y a nivel internacional también de un 5 a un 8%. Lo que señala pues una cifra bastante preocupante, ¿cierto? Casi 3 veces más con relación a otras regiones, a otras poblaciones, pues lo que genera preocupación, ¿cierto? Y que nosotros como académicos no podemos simplemente, o no nos podíamos quedar solamente con identificar que está sucediendo ese fenómeno, sino que era importante también pensar en estrategias que nos lleven a contribuir a ese campo internacional que se viene trabajando en este momento de manera angustiante y preocupada para poder
diagnosticarla tempranamente. El objeto de poderla diagnosticar tempranamente es que podamos establecer estrategias a nivel interdisciplinario, desde la parte farmacológica, donde se puede intervenir, también hasta la parte cognitiva, para evitar precisamente ese proceso de aceleración del deterioro. Entonces de allí la importancia de poderla diagnosticar tempranamente, porque generalmente cuando nos damos cuenta ya hay un avance, pues ha empezado, se ve, ya cuando la diagnosticamos, pues que el cerebro está bastante afectado. De allí la necesidad de poder ir hacia estadios tempranos y poderlas diagnosticar. Hablamos, profe, de que en este momento son objeto de estudio los adultos mayores del sur colombiano, tanto del departamento del Huila como el departamento del Caquetá. ¿De dónde salen estos adultos mayores que son partícipes del estudio? Bueno, es población, como le comentaba, con lo cual previamente pues hemos tenido contacto con instituciones. Entonces generalmente nosotros salimos a la población, tenemos que ir aquí en Neiva, por ejemplo, trabajamos con los centros vida. Entonces vamos hasta allá, ubicamos los líderes de estos grupos y empezamos pues a hacer la captación de esa población. De la misma manera sucede pues en Florencia, ya hay un equipo de trabajo que también se desplaza hacia lugares estratégicos como parroquias o como también con los líderes comunitarios para poder identificar y captar población y poderlas vincular a estos procesos investigativos que se vienen desarrollando. Expliquemos un poco por qué estamos hablando tanto de adultos mayores como del Huila, como del Caquetá, porque ambos departamentos están en el estudio. ¿Cuál es el trabajo articulado que se viene haciendo allí? Bueno, gracias por la pregunta, porque eso introduce otro factor muy importante, pues mencionar, como indicaba hace rato, pues que no estamos solos. También a lo largo de todo este proceso hemos estado acompañados por el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Hay otras universidades también que han estado allí participando, que hayan estado ahí colaborando con nosotros. Particularmente, ¿qué sucede con nuestra población? En ese estudio de prevalencias identificamos que hay una alta también prevalencia de analfabetismo en nuestra región. Entonces las pruebas o el marcador que pretendemos validar necesita, o lo que nosotros aportamos también, es la variable educación, que se puede contrarrestar, entonces, o se puede controlar mejor. Esa variable educación o ese analfabetismo va a permitir que nosotros pues estadísticamente podamos controlar esa variable, y de tal forma que el paradigma que en este momento se está corriendo pues no se vea afectada por estas variables, en este caso de educación, o también variables culturales. Bueno, profe, hablemos del impacto que se está teniendo y de que cuándo inició el estudio, en qué fase estamos en este momento. Bueno, el estudio inició el año anterior. ¿En qué nos encontramos en este momento? En este momento nosotros pues estamos haciendo todo el trabajo de campo en términos de caracterización de esos procesos neuropsicológicos de los sujetos de estudio, y no solamente neuropsicológicos, sino también neurofisiológicos. Entonces estamos evaluando la población, ya pues hemos avanzado un año donde hemos estado tamizando la población, donde hemos estado caracterizándola en estas variables. El estudio es a 3 años, es un estudio longitudinal. Vamos a hacerle seguimiento a esos pacientes durante esos periodos de tiempo. Cada año se le va a hacer seguimiento. De pronto no mencioné particularmente de este estudio, se están conformando unos grupos de análisis. En esos grupos pues hay una población control, hay unos sujetos con deterioro cognitivo leve, amnésico, y deterioro cognitivo leve multidominio, es decir, no solamente con compromiso de la memoria, sino de otros procesos cognitivos, pero que aún no reúnen los criterios para ser diagnosticados pues como una demencia propiamente dicha. Entonces esos sujetos vienen siendo evaluados y se les va a hacer el seguimiento, y es ahí donde se va a poner a prueba pues el paradigma de integración de la información. Estamos estudiando un proceso cognitivo específico
que es la memoria de trabajo visual, y dentro de la memoria de trabajo visual un componente específico que es la integración de la información. En sujetos, por ejemplo, con las pruebas neuropsicológicas tradicionales, quizás un adulto como usted o como yo, o de más años, les aplicamos las pruebas y no vamos a encontrar indicios de que haya algún deterioro. Esta prueba que estamos validando pretende identificar algo más concreto, algo más fino dentro de la memoria de trabajo, y que eso nos pueda determinar o nos pueda hacer un marcador o un indicio de que eso nos va a llevar a un deterioro. No porque a nosotros se nos ocurrió desde luego, sino porque ya es algo que se viene investigando desde hace rato, ya se ha probado en otros estudios, ya se ha correlacionado con otros marcadores biológicos, y otro asunto desde luego que agregamos ahí, desde luego en nuestros países, tomar un marcador biológico, estudiarlo, analizarlo, va a ser desde luego mucho más costoso. Por ejemplo, en nuestra región pues no tenemos esa tecnología, entonces tenemos que enviarlo para otro lugar, mientras que una prueba neuropsicológica es de luego más económica, es más asequible para nuestra región, para nuestra población, y de allí la importancia de este estudio, pues en términos del conocimiento general y también lo particular para nuestra población. Profe, hablemos de por qué la importancia de que la universidad se interese por este tema. ¿Por qué la importancia de que la universidad se interese por este tema? Como mencioné, pues, la importancia también del proyecto radica en que pues es la primera vez que tenemos de pronto el respaldo también pues económico pues para poder llevar un estudio de esta envergadura, donde hay profesionales de las diferentes áreas, podemos trabajar y comunicarnos con otras áreas del conocimiento, como también psiquiatría, neurología, tener los recursos para evaluar toda esa población. A la fecha hay 528 sujetos que ya han sido evaluados. De esos ya tenemos la muestra que se contempló en el proyecto para conformar los grupos que se requieren para el estudio, más de 240 sujetos que se están integrando ya los grupos particulares de estudio. Esto no se podría hacer si no existiesen desde luego los recursos, ¿cierto? Y como le mencionaba, pues es preocupante y casi a nivel de un problema de salud pública la alta prevalencia de demencias que tenemos y que muchas veces de pronto puede pasar desapercibido, o que nuestros adultos mayores pues que no sean atendidos en esas dificultades que se presenten, o que simplemente se cataloguen muchas veces como achaques de la vejez, como se dicen popularmente. Y también desde luego hay estudios que señalan que este deterioro cognitivo está correlacionado también con problemas a nivel emocional. Entonces de ahí nos genera también depresión en el adulto mayor, y desde luego quisiéramos pues tener lo mejor para ellos. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa institucional y ya seguimos conversando sobre ese interesante tema. Volvemos de esta pausa institucional y vamos a continuar hablando del estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la enfermedad Alzheimer en adultos mayores del sur colombiano, departamentos de Huila y Caquetá. Pero ahora vamos a hablar con Rodrigo Alberto González Montealegre. Él es psicólogo investigador, también es candidato a magíster en neurociencia social, investigador junior de MiCiencias. Rodrigo, hablemos del dinero que se invierte en este tipo de proyectos. La gente se pregunta cómo es posible hacer ese tipo de investigaciones. Entonces cuéntenos un poco de dónde salen esos recursos. Bien, vale, pues la convocatoria
nacional que se hizo fue una convocatoria liderada por MinCiencias en el Plan Bienal de Convocatorias del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. A partir de allí, pues a nivel nacional se hizo una convocatoria, unos pares académicos evaluaron los proyectos que se presentaron a nivel nacional y el de nosotros fue uno de los proyectos que fue seleccionado para ser financiado como tal con esos fondos del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, pues en total el proyecto tiene un costo de 2.306 millones, de los cuales 1.901 millones son financiados por el Sistema General de Regalías y hay una contrapartida que ponen las universidades, que en el caso de la Universidad Surcolombiana es una contrapartida de cerca de 290 millones de pesos y en el caso de la Universidad de la Amazonía son cerca de 115 millones de pesos. Como aquí se hace un trabajo articulado entre dos universidades, cada una tiene unas necesidades. En el caso de la Universidad Surcolombiana, ¿cuáles son? Sí, ese es uno de los puntos que fue fundamental y que fue muy claro en la convocatoria, y es que no solamente era un proyecto de investigación, sino un proyecto de inversión que permitiera fortalecer las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas que estuvieran vinculadas al proyecto. En este caso, pues, la Universidad de la Amazonía no contaba con ningún laboratorio en neurociencia y lo que se está aportando con el proyecto es precisamente la creación del primer laboratorio de neurocognición y psicofisiología de la Universidad de la Amazonía, donde se están adecuando espacios en términos de infraestructura y se haciendo una dotación de equipos de muy alto nivel para hacer investigación en neurociencia. En el caso de la Universidad Surcolombiana, pues nuestro laboratorio desde 2017 viene funcionando y hemos venido como equipándolo, pero siempre falta dotación. Entonces, en ese punto fue uno de los procesos de fortalecimiento que se dio con el proyecto, dotando en el laboratorio algunos instrumentos que faltaban y insumos y materiales que son pues consumibles, que se van muy rápido y que también tienen un costo bastante alto. ¿Qué significa para la universidad que se pueda hacer este tipo de dotación, no solamente para este proyecto en concreto, sino a futuro? Claro, es fortalecer los procesos de investigación, pero también de formación, porque el laboratorio pues está también precisamente diseñado para hacer procesos de investigación, pero también para hacer un proceso de formación con estudiantes de pregrado y posgrado que permita como tal fortalecer la educación de alta calidad y la investigación de alta calidad en la región. Bueno, volviendo un poco al tema de las cifras, la gente pues digamos que quiere conocer cómo es que se invierte el dinero. Hablábamos que una parte viene del Sistema General de Regalías, pero también pone una parte la Universidad Surcolombiana y otra la Universidad de la Amazonía. ¿Cuáles son esas inversiones? Dale, bueno, principalmente las universidades ponen un recurso en especie, que sería entonces la vinculación de docentes de planta, docentes investigadores como tal, con actividades dentro del proyecto de investigación. Y hay otra forma de que también es la contrapartida en especie en términos de los equipos. En el caso de nosotros ya contamos con uno de los equipos más costosos, que es un electroencefalógrafo, pues que se pone como contrapartida para la ejecución del proyecto. Asimismo, pues algunos otros elementos como equipos de cómputo, algunos software que se van a utilizar y que ya la universidad los tiene, entonces son contrapartidas en especie que se van acompañando como tal el proceso. Y en el caso de la Universidad de la Amazonía igual, principalmente son recursos de contrapartida por docentes que van a estar vinculados, que también va a permitir obviamente que se permita un proceso de investigación con los grupos de investigación que ya vienen trabajando, con líneas de trabajo que son de las universidades y que se van desarrollando cada vez más, y que va quedando ese personal formado como tal con los diferentes procesos que se van desarrollando o ejecutando con el proyecto. Hablemos de ese personal que está vinculado a este estudio, los profesionales, sus funciones, alrededor de cuántas personas participan. Bueno, son alrededor de 15 o 16 personas que están vinculadas, entre ellas, pues como lo mencionaba el doctor Alfredo, son de diferentes áreas como tal. Hay personas que están vinculadas desde las ciencias médicas, desde las ciencias psicológicas, desde las ciencias de la computación, porque pues en el proyecto necesitamos precisamente un equipo interdisciplinario. Tenemos 3 doctores como tal que están siendo como líderes en el proceso de investigación, entre ellos pues un investigador internacional que es el doctor Mario Alfredo Parra, que él está acompañándonos también desde Reino Unido y que va a estar en algunas pasantías como tal de investigación con nosotros en los laboratorios de la región. Pero también hay profesionales en psicología, la mayoría estamos terminando nuestros posgrados, que estamos también vinculados con la parte de trabajo de campo, de hacer esa parte de la investigación, de recolección de la información, del tratamiento de los datos, de poder analizarlos, de la escritura científica, que también está a cargo como tal de todo el equipo de trabajo. ¿Por qué interesarse por este tipo de estudios?
Bueno, pues es un poco la pertinencia también, la responsabilidad que tiene la universidad con la región, ¿no? El proyecto responde a una necesidad latente que está en este momento en términos de un problema de salud pública que sigue siendo de importancia a nivel mundial y que Colombia no está exento de ello. Entonces, es un poco también ese sentir de la universidad que responde a la región y que puede hacer investigación de alta calidad y enfocada como tal a un impacto social. Bueno, Rodrigo, pero hacer investigación tiene un alto costo. ¿Cuál es la importancia de que se giren dineros desde el Sistema General de Regalías para que se puedan hacer? No, bueno, en el momento de pensar una Colombia que sea una sociedad del conocimiento, una Colombia que esté a la vanguardia de la investigación, una Colombia que pueda ser una potencia, pues necesitamos precisamente recursos que sean invertidos en este campo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, que nos permita responder cada vez preguntas más complejas. Y es que en términos metodológicos, por ejemplo, el estudio que estamos haciendo, que es de tipo longitudinal, tiene mucho más costo que un estudio transversal que sería en un único punto. Son recursos que nos permiten precisamente abordar esa complejidad metodológica que muchas veces se ve limitado el investigador, sobre todo en las universidades públicas con convocatorias de menor o mediana cuantía, pues que son a un año, máximo 24 meses, que uno sabe que terminan siendo básicamente año y medio, y otro medio año como de trámites administrativos. Entonces tener esa posibilidad de invertir recursos en ciencia nos permite responder preguntas cada vez más complejas y acceder a tecnología que en el campo de las neurociencias viene en un desarrollo bastante rápido que nos permite como tal esos recursos mantenerlos a la vanguardia. Bueno, y ya que se puede hacer ese tipo de inversiones después de participar en unas convocatorias que además son bastante exigentes, ¿qué significa eso para la región del sur del país? Bueno, yo creo que es un primer paso que estamos dando también para poder, la universidad en este momento pues es el primer proyecto de inversión con Sistema General de Regalías que se desarrolla desde investigación como tal, entonces nos permite también a todo el equipo de trabajo poder ver otras opciones de inversión de recursos, ver otras posibilidades también de diseños metodológicos, lo que te decía. Uno a veces se limita con los mismos recursos a decir, bueno, solo podemos hasta cierto punto, entonces con esto comenzamos a ver otras preguntas que veíamos lejanas de responder, pero que ahora podemos decir, bueno, sí tenemos la capacidad y sí podemos realizar como tal, con ese fortalecimiento que se está haciendo, esos aspectos como tal. Ustedes llevan cerca de un año ya en este proceso. Hablemos de cuáles han sido esas experiencias significativas que han tenido a lo largo de este tiempo. Bien, yo creo que uno de los puntos ha sido, el trabajo con la comunidad, el trabajo con los adultos mayores en ambos departamentos, escucharlos, sentir esa conexión que hay con ellos en el términos de que son seres humanos, de que a veces en la investigación podría parecer que solamente son sujetos de investigación, pero no, realmente hay una conexión con ellos y permite uno poder importar el estado de salud del otro y a partir de allí dar una ciencia un poco más humana también y poder enfocarnos precisamente en esos aspectos que en la salud deben tenerse en cuenta. Y pues en términos también de los avances en términos de las mejoras de capacidad de investigación, pues todo el tema con equipos ha sido muy interesante poder identificar los mejores recursos que sean para la universidad, que tengan mayor durabilidad, que permitan como tal un posicionamiento también en conexión con otros laboratorios, porque hemos ingresado a algunas redes o consorcios precisamente de la mano de este fortalecimiento tecnológico. Estamos en este momento próximos a entrar a otro consorcio con universidades europeas que nos van a permitir hacer trabajo multicéntrico mancomunado con ellos. Digamos que se tiene muchas veces el concepto de que lo que se hace en la academia no está directamente conectado con lo que pasa en el exterior, en este caso en la región. Podemos decir que el trabajo investigativo que está haciendo la Universidad Surcolombiana efectivamente tiene un impacto social. Sí, y de hecho uno de los puntos que se ha venido trabajando que tiene pendiente este proyecto en la medida de la ejecución es desarrollar algunas actividades de apropiación social del conocimiento científico y es hacer eventos que permitan tanto trascender a nivel internacional. Tenemos un Congreso Internacional de Neurociencia y Neuropsicología que se va a desarrollar entre el 11 y el 13 de agosto en la ciudad de Neiva. Tenemos pendiente un Congreso Nacional que también se va a desarrollar el próximo año y asimismo la socialización y la comunicación con la comunidad, que es la que más le interesa los resultados últimos del proyecto, se ha venido haciendo a lo largo de todo el año y se va a seguir se continúa haciendo a medida que avancemos en el proyecto.
Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Estábamos hablando entonces del estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la enfermedad Alzheimer en adultos mayores del sur colombiano, Huila y Caquetá, un estudio que se viene adelantando desde la Universidad Surcolombiana.